que el enemigo nos miente siempre. Dice que no vale la pena seguirte, que es mejor rendirnos y seguir los deseos pecaminosos del corazón. El enemigo nos engaña, pero tú nos dices la verdad. Y tú vienes a animarnos hoy, diciéndonos, sígueme. Y Dios, ayúdanos a hacer esto con todas las fuerzas que nos das. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos y vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12. Vamos a seguir donde hemos estado en las últimas semanas. También necesitan todos tener una hoja blanca con unos versículos que vienen de Génesis 25, 27. ¿Alguien no tiene la hoja? Tengo más copias aquí. ¿Alguien más? Aquí. Oh, ahí en la mesa, ok, correcto. Todos van a tener que leer después de esas hojas. Y también vamos a buscar el libro de Hebreos, Hebreos 12. Página 1262, 1262. Y de esos lugares vamos a leer hoy. Hoy en Hebreos 12 vamos a estudiar 12 a 17. Nada más esos versículos son los versículos que nos tocan hoy. Hemos estado para los nuevos desde enero, estudiando todo lo de Hebreos 11 y Hebreos 12. Hemos llevado ahora, ¿cuántos meses? No sé, varios meses en estos versículos, estudiando todo lo que Dios dice a nosotros y a las personas en aquellos tiempos. Y antes de leer, una pregunta, como casi siempre comienzo con una pregunta. Hoy la pregunta es esta: ¿qué tan importante es conocer la verdad y creer la verdad? O si lo pintamos de otra manera, ¿qué tanto daño se puede hacer con una mentira? Si tú crees una mentira, ¿cuáles son los resultados en tu vida? Pues si tú has sufrido un engaño, tú sabes, con una mentira que tú crees, mucha destrucción, ¿no es cierto? Como seres humanos hay muchas maneras de entender nuestras vidas. Cuando vivimos en el mundo y crecemos en el mundo, hay muchas maneras de entender nuestras vidas como seres humanos. Sobre todo Canadá, México. En las escuelas, desde chiquito, te enseñan que no hay ningún Dios. Te enseñan que como seres humanos venimos de la evolución, que realmente no hay un creador, no hay un porqué en tu vida. Y esto afecta nuestra manera de entendernos. Porque si no hay un creador, si somos producto de accidentes cósmicos, tu vida realmente no tiene mucho sentido, ¿verdad? Simplemente llegas a vivir como un accidente. Y si no hay ningún Dios, no hay ni bien ni mal. Simplemente lo que a ti te gusta, lo que a ti te conviene. Sobre todo, lo que el mundo te dice es, necesitas divertirte. Necesitas pasarla bien. Porque solo tienes una vida y cuando se termina tu vida, se acaba todo y no hay nada más. Vives y mueres y no hay nada. No hay un porvenir después de la muerte. Es lo que la sociedad, sobre todo, nos enseña. Hay otras personas que te dicen otra cosa. Te dicen, no, pues no es así. Hay un ser superior. Lo podemos llamar Dios, el nombre que tú quieras ponerlo. Y este ser superior no está muy involucrado en tu vida, no pide nada de ti, no exige nada de ti. Si quieres, cuando tienes una necesidad, puedes hablar con él.
Y cuando morimos como seres humanos, Él recoge a cada persona a su presencia. Tiene un lugar donde todos vivimos felices para siempre. Esas son las dos cosas muy comunes que escuchamos. Estas personas que nos dicen esto, ¿nos dicen la verdad? ¿Nos dicen una mentira? ¿Y qué pasa si esta manera de entendernos es una mentira y tú sigues la mentira? Pues como sabemos, aquí todos los domingos abrimos la Biblia, porque en la Biblia el Dios invisible nos dice cosas muy importantes que tenemos que entender. Lo básico, primer capítulo de la Biblia habla que Dios es un Dios creador, que nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Que tenemos valor y nuestras vidas significan algo y nos creó perfectos en un mundo de perfección. Pero también dice ahí capítulo 3 que tenemos un enemigo. Y un enemigo que miente al ser humano todo el tiempo. Y el enemigo nos dice, o dijo a Adán y Eva, si ustedes quieren hacerle caso a Dios está bien, pero si no quieren hacerle caso a Dios también está bien, sería mejor, de hecho. Si ustedes desobedecen a Dios no pasa nada, no va a pasar nada. Pueden comer y no pasa nada. Y por creer las mentiras del enemigo, ¿qué pasó? Pues vivimos hasta hoy las consecuencias, todos sabemos esto, que todo lo que es enfermedad y accidentes, todo lo que es pecado, deseos malos que hacemos y lo malo que nos hacen, toda tragedia que se vive en este mundo y la separación que tenemos con Dios de ya no poder ver a Dios y la muerte eterna. Existe todo esto porque entró el pecado. Entonces eso es algo que no se escucha en las telenovelas, eso es algo que no se escucha en la escuela, pero Dios en la Biblia nos habla de esto porque ahí quiere hablar de su amor. Que este Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces Dios pinta otro cuadro en la Biblia y Él dice, los que escuchan la verdad y creen la verdad y siguen la verdad son los que tienen vida eterna, pero los que siguen las mentiras del enemigo y rechazan a Jesús y no siguen a Jesús son los que van a vivir una eternidad diferente. Y aquí estamos para seguir a Dios y lo que Él dice en su palabra. Y aquí el libro de Hebreos, el contexto de ellos en su tiempo, no hemos estudiado todo el libro, pero ellos vivían en los tiempos de los romanos. Ellos habían escuchado el mensaje de Jesús, creyeron el mensaje de Jesús, siguieron el mensaje de Jesús, y después en esta vida tuvieron grandes problemas, y hemos hablado de esto en las últimas semanas. Por seguir a Jesús sufrieron pobreza, algunos fueron echados a la cárcel, algunos se enfrentaron a muerte, y el enemigo está ahí, ¿no? Cuando tú sufres algo, el enemigo está ahí, diciéndote mentiras, poniendo dudas en la mente. ¿De qué sirve seguir a Jesús? Si eso es la paga de seguir a Jesús, el sufrimiento. ¿A qué vas? ¿Vale la pena seguir a Dios? No, es mejor rendirte. Es mejor volver a la vida de antes. Es más felicidad, es más gozo. Eso es lo que el enemigo dice.
Son las mentiras del enemigo y nosotros que estamos aquí también, si tú en realidad quieres seguir a Dios, el enemigo te dice lo mismo, ¿no? Cuando tú pasas por algo, te dice, mejor no seguir a Dios. Tu vida va a ser mejor si tú escoges tu propio camino. Y el enemigo siempre lo pinta así. Pero Dios quería animar a las personas, esos hebreos, el libro de Hebreos. Dios quería animarlos a ellos en su tiempo y por eso hizo que alguien escribiera este libro. Pensamos que es Pablo, no estamos seguros si es Pablo, pero a lo mejor fue Pablo el que escribió eso. Dios le dio las ideas. Capítulo 11, los que estuvieron aquí, todos esos ejemplos de fe, ejemplos buenos y positivos de hombres y mujeres que en medio de tiempos difíciles siguieron adelante. Y ahora tienen la recompensa de vida eterna. Eso es el propósito de Hebreos 11. Hebreos 12, lo que hemos estudiado, él habla de Jesús, dice, otro ejemplo es Jesús, que en medio de sufrimiento siguió adelante, perseveró. Hay que fijar la mirada en él. Estudiamos esto el mes pasado. La semana pasada estudiamos esto, donde Dios le dijo al autor que enseñara sobre los propósitos en el sufrimiento, que aún el sufrimiento tiene propósito. Y la semana pasada hablábamos de esto, algo muy hermoso, que cuando uno tiene a Cristo, él es, o esa persona es, hijo amado de Dios. Y sí, Dios puede usar sufrimiento como disciplina, porque un padre que ama a sus hijos lo disciplina. Y de eso hablamos hace 8 días, que Dios tiene propósitos, cosas que quiere hacer aún a través del sufrimiento en nuestras vidas. Y hablábamos de la santidad, de la justicia y de paz. Cosas que Dios quiere darnos en medio de sufrimiento. Entonces, eso es algo de repaso para poner contexto a lo que tenemos que estudiar hoy, porque hoy vamos a seguir estudiando 5 cosas ahora que vienen de esos versículos que Dios dijo a los hebreos en su tiempo y a nosotros en nuestro tiempo. 5 cosas que debemos hacer siguiendo a Cristo. Y un ejemplo. Termina con un ejemplo. No es un ejemplo bueno. Todo Hebreos 11 son ejemplos buenos y positivos que sí debemos seguir. Pero aquí vamos a hablar hoy de un ejemplo que es un ejemplo bastante triste. Un ejemplo que es como escarmiento. Un ejemplo que no debemos seguir. Así que vamos a hablar de las 5 cosas y de ese ejemplo, versículo 12. Vamos a comenzar leyendo ahí, Hebreos 12, versículo 12. Y comienza diciendo 2 palabras. ¿Cuáles son las 2 palabras? Por tanto. Nada más esto. Cuando tú lees estas palabras, por tanto, hazte cuenta, esto está enseñando que necesitas tomar en cuenta lo que viene antes. ¿Okay? Entonces, aquí hemos hablado de sufrimiento, de que el enemigo está diciendo, ¿para qué seguir a Cristo? Y él diciendo, no, hay un porqué. Y versículo 12, por tanto, renuevan las fuerzas de sus ¿qué? Manos cansadas y de sus rodillas ¿qué? ¿Tú has tenido esto en tu vida? No sé, un día de mucho trabajo, no sé, tal vez cuando estamos más jóvenes no, pero en nuestra vejez a veces esto pasa, manos cansadas y rodillas debilitadas, es decir, cuando ya no puedes caminar más, ¿verdad? Cuando dices, estoy ya agotado. Y ya no tengo fuerzas en mis manos, mis rodillas, necesito descansar, necesito poner mis pies para arriba y necesito descansar. Espiritualmente es posible sentir igual. Esos cristianos en aquellos tiempos sentían así, cansados. Y Él está diciendo a ellos, Dios está diciendo a ellos, renuevan las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Sobre todo, ¿cuál es la manera de renovar las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas? Está diciendo, basado en las enseñanzas que había dado. Las enseñanzas que estudiamos la semana pasada, que aún en medio de los sufrimientos Dios tiene un propósito.
espiritualmente, cuando tú te sientes cansado, ¿cómo vas a renovar tus fuerzas? Y la manera es a través de las enseñanzas de la palabra de Dios. Nos sentimos cansados en la lucha, sí. Y el concepto de ir a una iglesia a escuchar la palabra de Dios no es un ejemplo mío. Eso viene de Dios. De hacer lo que estamos haciendo aquí hoy. De reunirnos. Esa idea viene de Dios. El concepto de una iglesia donde tú escuchas la palabra de Dios cada 8 días como un ritmo de tu vida. Esa idea es de Dios. Y necesitamos esto. Si aprendí algo durante la pandemia, eso fue una de las lecciones que Dios me permitió aprender. Que cuando se cerraron las iglesias, nos hacía falta ir a escuchar la palabra de Dios con otras personas. Sí, debemos leer la Biblia en la casa, definitivamente, y orar. Esto debemos hacerlo todos los días, pero la manera de renovar las fuerzas espiritualmente es a través de la palabra de Dios. Puede ser tú en tu casa agarrando tu Biblia, y definitivamente debe incluir también esto de ir a una iglesia cada 8, estando aquí, o si en el año que viene estás en otro lado, vas a otra iglesia, buscas otra iglesia, o cuando estás en México o Guatemala, como sea, eso necesita ser parte de tu vida. Algo como respirar. Número 13. Segunda cosa. Hagan sendas como derechas para sus pies, para que la pierna coja no se ¿qué? Disloque, sino que se sane. Es un ejemplo. Si tienes una pierna coja o tienes un problema con tus pies, ¿dónde quieres caminar? Pues no quieres caminar en las montañas donde hay muchas piedras y es difícil caminar. Quieres caminar en una senda derecha y fácil para caminar. Y aquí está diciendo, si tú quieres terminar bien tu vida espiritual, estás caminando por fe. Si tienes una debilidad en tu vida, necesitas escoger con cuidado tu camino. Podemos hablar de un sinfín de cosas. Un ejemplo, varios ejemplos. Tal vez antes de conocer a Cristo, tenías el problema de alcohol. Muchas personas han tenido ese vicio. Y es un vicio bastante fuerte. Cuando estás en los caminos de Dios, ya no quieres regresar a esto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues si tú sabes dónde está la cantina cerca de tu casa, y si tú sabes, si tú caminas por esa calle, vas a pasar por ahí. Entonces, esto no es el camino para ti, ¿verdad? Porque tienes una pierna débil y no debes pasar por ahí. Puede ser que eres un hombre casado, tienes tu esposa, pero a veces en el transcurso del tiempo, pasan los años, hay unos detalles con tu esposa y luego en tu Facebook aparece el nombre de una exnovia. ¿Ok? ¿Qué haces? ¿Aceptas? El enemigo sabe nuestras debilidades. A lo mejor esa persona te buscó precisamente en ese día cuando el enemigo sabía que tenías problemas con tu esposa. ¿Verdad? Podemos hablar de un sinfín de ejemplos, porque hay muchos ejemplos, pero entendemos la idea, ¿no? De escoger con cuidado el camino. ¿Por qué? Porque el enemigo nos está mintiendo. Está diciendo, hazlo, sería bueno, tú te lo mereces. Pero Dios dice, no lo hagas. Porque yo te amo, yo te compré con mi sangre y te amo. Y tú vas a la vida eterna. Fíjate en tu camino. Escoge con cuidado tu camino. Es la segunda cosa. Tercera cosa, versículo 14. Dice ahí, busquen ¿la qué? La paz ¿con quién? Con todos. Busquen la paz con todos. Es interesante esto. El contexto de Hebreos es personas en una iglesia. No sé si eres miembro de una iglesia. Pero cuando eres miembro de una iglesia, uno piensa a veces que es todo color de rosa.
que todos se llevan bien porque somos de la familia de Dios, y así debe de ser. Pero en realidad, son como seres humanos, puede haber choque, igual entre miembros de una iglesia. Y es difícil seguir a Cristo solo. Cuando estamos unidos en paz, seguimos mejor a Cristo, ¿no es cierto? Busquen la paz con todos, de buscar personas, caminar juntos en paz con otras personas, de decir, mira, tú quieres seguir a Jesús y yo también quiero seguir a Jesús, vamos a ayudarnos los unos a los otros. En parte es uno de mis deseos y mis oraciones por lo que hacemos aquí los domingos. Quiero que nosotros los que estamos aquí nos ayudemos los unos a los otros a seguir a Cristo. No sé si hoy viniste la única persona de tu farma. A veces es difícil ser la única persona que va un domingo a la iglesia. Es mucho más fácil cuando hay 2 o 3 o 4 y todos dicen, vamos, vamos. Y cuando tú estás cansado, el otro te dice, vamos. Y tú dices, no, quiero descansar. Y la persona dice, no, vamos a ir juntos. Busquen la paz con todos. Esto es número 3. Número 4, la otra mitad del versículo. Busquen la paz con todos y la ¿qué? La santidad, sin la cual ¿qué? Nadie verá al Señor. Entonces, número 4 es de buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No sé si tú has leído este versículo en tu vida. ¿Cuántas personas van a ver al Señor si no tienen santidad? Si no tienes santidad, ¿vas a ver al Señor? Podemos tal vez pasar una noche entera hablando de esto. La semana pasada hablábamos de categorías. La semana pasada hablábamos de sufrimiento. Hay una categoría de sufrimiento cuando decimos lo que sufrió Jesús en la cruz es lo que paga por tus pecados. Y otra categoría de sufrimiento cuando tú sufres como resultado de seguir a Jesús. Decimos que con todo el sufrimiento que tienes en toda tu vida no pagas ni por uno de tus pecados. Esa es categoría del sacrificio de Jesús. Cuando hablamos de santidad también podemos hablar de 2 categorías. Por un lado, nadie puede ser 100% santo. Y necesitamos la santidad de Jesús. Eso es lo que pasa por el sacrificio de Jesús en la cruz. Nadie verá al Señor si no tiene el perdón que hay en Jesús. Es cierto. Pero lo que este versículo está diciendo, si a ti no te importa buscar la santidad, si realmente dices, Jesús ya perdonó todos mis pecados y yo puedo seguir viviendo como yo quiera, quiere decir que tu corazón todavía anda perdido. Que no estás en los caminos de Dios y eso no te importa. Y pocas veces hablamos de esto. Yo me acuerdo cuando era un joven, escuché un sermón de un pastor que estaba tocando este versículo, la importancia de la santidad, y dijo, tú dices que tú amas a Dios. ¿Cuántas personas aquí dicen que aman a Dios? Okay, todos nos levantamos la mano porque estuvimos en un retiro de jóvenes, ¿no? Y dijo, ¿piensas que la santidad es aburrida? ¿Que el pecado es divertido, pero la santidad es aburrida? Es porque como un joven a veces lo piensas así, ¿no? Y dijo, si tú dices que amas a Dios, Dios es un Dios santo. Y si la santidad no te importa, si no deseas ser como tu Padre Celestial, algo está mal en ti. Dijo él, levántate la mano si quieres ir al cielo. Es todos los que levantamos la mano. Yo sí quiero ir al cielo. Dice, ¿qué de pecado va a haber en el cielo? No, pues nada. ¿El cielo es un lugar santo? Sí, el cielo es un lugar santo. ¿Y quieres ir al cielo? Sí, queremos ir al cielo. Pero si dices que la santidad es aburrido para ti, sin la santidad nadie verá al Señor. Yo te pregunto hoy, ¿qué tan importante es para ti la santidad en tu vida? Dices, yo creo en Jesús, Jesús me ha perdonado. Él vive en mí.
pero en tu vida hay progreso. Es tan importante. Eso es número 4. Número 5 es número 15, el versículo 15. Dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. De que ninguna raíz amarga brote, cause dificultades y ¿qué? Y corrompa a muchos. Lo vamos a leer de nuevo. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz, ¿qué? Amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Lamentablemente, hay muchos ejemplos malos. Desde entre las personas que dicen que aman a Dios. Personas que tal vez han sido pastores o líderes espirituales. Pero cuando caen, esto a veces causa como una tormenta en la fe de otras personas. ¿No es cierto que personas dicen, yo no puedo acercarme a una iglesia porque conozco a un líder, un sacerdote, un pastor que ha hecho esto y esto y aquello? ¿No es cierto que hay personas que dicen esto? Es como una raíz amarga que brote. Ayer escuché hablar de un pastor. Estuvo casado por muchos años con su esposa y llegó el día cuando de la nada le dijo a ella, yo me voy. Ya no te quiero, ya no te amo, yo me voy. Salió de su familia, dejó a su esposa con sus hijos, renunció en su iglesia como pastor y unos días después se dio la noticia que tenía una novia que era la secretaria de la iglesia. Y las personas que habían estado debajo de él, ¿cómo se sienten ahora? ¿Cómo se siente un joven en la iglesia de ese pastor cuando mira ese ejemplo? Corrompe a muchos, ¿no es cierto? Corrompe a muchos. De eso está hablando. Podemos hablar de cualquier persona, porque todos tenemos influencia, ¿no? Podemos hablar de pastores, sí, pero como padres, madres, puede pasar lo mismo. Es que en el momento el enemigo dice mentiras, ¿no? Y creemos las mentiras del enemigo. Entonces aquí termina con un ejemplo muy triste. Vamos a leer lo que dice aquí en versículo 16 y 17 y después vamos a leer la historia. Dice, y de que nadie sea como inmoral, ni profano, como ¿quién? Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue ¿qué? Rechazado. No se le dio lugar para el ¿qué? El arrepentimiento. Aunque con lágrimas buscó ¿qué? No sé si conoces la historia, yo me imagino que muchos aquí no, por eso imprimí las hojas. Entonces vamos a leer de las hojas hoy para entender la historia. Esaú fue un mellizo, tenía su hermano. ¿Alguien conoce su nombre? Esaú y Jacob, exacto. Los dos hijos de ¿quién? De Isaac. ¿Okay? Abraham, Isaac y los dos mellizos. Nacieron los dos mellizos y versículo 27 dice, los niños crecieron. Esaú era un hombre ¿de qué? De campo. Y se convirtió en un excelente ¿qué? Mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer ese guiso rojizo porque estoy muy cansado. Ahora, entendemos esto, él llega bien cansado. Su hermano ve esto como una oportunidad de engañar a su hermano, porque en aquellos tiempos los derechos del hijo primogénito eran muy importantes. Uno, los bienes del padre, y dos, la bendición del padre. Las dos cosas.
Y en este caso, Esaú había nacido primero, era el primogénito. Entonces su hermano era ambicioso y buscaba la manera de conseguir la bendición y los bienes de su hermano mayor. Entonces, versículo 33, Jacob ve una oportunidad y dice, véndeme entonces los ¿qué? Los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Y Esaú se lo juró, y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue, y de esta manera, ¿qué? Menospreció sus derechos de hijo mayor. Entonces, no sé cómo te parece esto. Un guiso de lentejas por los derechos de primogénito. ¿Qué dirías? Estás loco. Estás loco de comer un platillo de comida y vender los derechos de primogénito. No estás pensando claramente las cosas. ¿Qué fue la mentira del enemigo en ese momento? Le dijo, las lentejas de llenar tu estómago son más importantes de todo lo demás. Y la locura de él en el momento de ser tan necio, escuchó las mentiras. El enemigo con nosotros en nuestro tiempo, ¿qué es lo que él dice? Vende tu alma por unos minutos de placeres pecaminosos. Lo de Dios es tonto. Lo de Dios es estúpido. Disfruta de tu vida. Olvídate de lo de Dios. Son las mentiras. Entonces la historia sigue. Génesis 27 dice, Isaac comenzó a temblar. Esto, bueno, entre 25 y 27 pasa Génesis 26. Pasan los años. No sé si conoces la historia, te doy tal vez la tarea de leer toda la historia. Pero pasan los años y el padre Isaac está a punto de morir y sabe que está a punto de morir. Entonces él dijo a su hijo mayor, le dijo, mira, los derechos de primogénito de los bienes ya pertenecen a tu hermano, pero te quiero bendecir. Sale Esaú a cazar y preparar una comida para su papá. Jacob se disfraza de su hermano, se disfraza, entra, engaña a su papá ya está ciego, engaña a su papá, y su papá lo bendice. Jacob sale, Esaú termina de cazar, de preparar la comida, entra y dice, papá, aquí estoy. Entonces eso es el contexto. Isaac escucha su voz y dice, Isaac comenzó a temblar y muy sobresaltado dijo, ¿quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegaras, yo me lo comí todo. Le di mi bendición y ¿qué? Bendecido quedará. Versículo 34. Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura le dijo, Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac le respondió, tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Ya lo he puesto por Señor tuyo, todos sus hermanos serán siervos suyos, lo he sustentado con trigo y con vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Pero Esaú insistió, ¿acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó, ¿a qué? A llorar. Entonces es una historia bastante triste, y es mucho más triste aún cuando leemos de nuevo lo que está aquí en Hebreos 11, porque Hebreos 11 describe algo de él. Versículo 16, lo vamos a leer otra vez. Versículo 16. Dice aquí, versículo 16 de Hebreos 12, asegúrense de que nadie sea, dice, inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor.
Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. Y ahora explica algo muy interesante. Él estaba llorando en la historia, ¿no? Dice, no se le dio lugar para el ¿qué? Arrepentimiento. Aunque, ¿con qué? Con lágrimas buscó la bendición. Entonces, aquí estamos viendo una diferencia entre dos cosas, el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento es lo que él siente en ese momento. Él está llorando con lágrimas. Dice, escogí mal y estoy llorando. Papá, bendíceme. Él está llorando, pero su corazón estaba mal. Para él, lo material fue más importante que la bendición de Dios en algún momento. Y lo que aquí está diciendo, en ningún momento se dio lugar para el arrepentimiento. Y en nuestras vidas pasa lo mismo igual, pasa lo mismo fácilmente. Fácilmente lloramos cuando nos cachan en algo. Por ejemplo, este pastor, en unos cuantos años a lo mejor va a estar llorando porque sus hijos no lo quieren. Y a lo mejor llorando, mis hijos no me quieren, mis hijos no me aceptan. Pero eso no es arrepentimiento delante de Dios. Si nada más está llorando, si él no reconoce su error y no confiesa su error y si no le dice a Dios, Dios, perdóname por mi gran error. Si simplemente está llorando diciendo, ay de mí, mi vida tan difícil. Es por ejemplo uno que ha desperdiciado todo su dinero en alcohol. Y dice, soy un hombre pobre, mi vida es tan difícil. Y llora. Pero nunca se arrepiente delante de Dios, diciendo, Dios, perdóname. Esto fue el gran error de Esaú. Porque el enemigo, la mentira del enemigo sobre todo es de no reconocer nuestros errores como son delante de Dios. Es la mentira. Pues ¿por qué dijo Dios todo esto a los hebreos en su tiempo? Porque Dios quiere que ellos y nosotros sigamos la verdad. Dios puso ese ejemplo aquí como escarmiento para que no sigamos en los pasos de Él. Dios quiere que tú y yo terminemos bien nuestras carreras. Dios no quiere que nos rindamos. Dios quiere que perseveremos de por vida. Y por eso habló de esto. Y te pregunto, ¿cómo va el asunto contigo? ¿A qué vas en tu vida? El enemigo te está diciendo, ¿lo de Dios es tonto? Mejor los pecados de Laurita. Es mejor. Mejor tu guiso de lentejas. Pero Dios viene a nosotros y nos dice no. El arrepentimiento verdadero, el corazón sincero, el que reconoce su error. Por eso mandé a mi Hijo unigénito en la cruz para morir, para perdonarlo. Y si tú te arrepientes de corazón, Jesús te escucha y te perdona. Y te da un corazón nuevo y diferente. Un corazón que desea la santidad. Un corazón que busca la paz con las demás personas. Un corazón que quiere escuchar las enseñanzas de Dios. Y un día, siguiendo esos caminos, vamos a ver a nuestro Dios con nuestros ojos. Quiero terminar leyendo el último versículo que está en la hoja. Pablo, en su último libro que escribió, el segundo de Timoteo, lo escribió justo antes de perder su cabeza por la espada de los soldados de Nero, el emperador de Roma. Dice, por ese motivo padezco esos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé
en quien he creído. Y todos juntos. Y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. ¿A quién seguimos aquí? A Jesús. El mismo Jesús que es poderoso, que fue poderoso para guardar a Pablo, es el mismo que te guarde en sus manos. Y si tú lo amas y dices, yo no quiero terminar como Esaú, no quiero terminar mal, acude a este mismo Jesús y Él tiene ese poder y te será fiel por toda tu vida. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, venimos en tu presencia, muy agradecidos por estos versículos que hemos estudiado hoy. Fuiste fiel a Pablo, fuiste fiel a los del libro de Hebreos y eres fiel a nosotros ahora. Dios, tú sabes que el enemigo siempre viene a nosotros y nos dice muchas mentiras. Tú eres más que el enemigo. Y ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a amarte y seguirte. Dios, los que están pasando por tentaciones y pruebas difíciles, tal vez sufrimiento, y el enemigo dice, pues ¿para qué seguir a Cristo? Si después la vida es tan difícil. Oh Dios, anima a esa persona. A todos, oh Dios, entender que lo que tú nos ofreces, el gozo que tenemos en ti es 1000 veces mejor que todo lo que el mundo nos ofrece. Y esto decimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a cantar. De hecho, hay una canción que habla precisamente de ese tema. Yo sé a quién he creído. El número 344. Vamos a ponernos de pie para cantar esta canción. 344. 344. Vamos a cantar las 4 estrofas. 344.